Hoy, 1 de octubre del 2009, nos encontramos en la Escuela Técnica ORT entrevistando a Ricardo Con y los entrevistadores son Silvia Agostino, Micaela Sirota, Edith Quintana, Martín Schotendler, Matías Suez, Tomás Wiskini y el camarógrafo es Daniel Dana y nos contamos con la colaboración de Laura Benavida. Bueno, ¿nos se podría presentar por favor? Con gusto. Yo soy Ricardo Con, papá de un alumno de ORT, de segundo año. ¿Empiezan chicos o...? ¿Nos puedes contar un poco de tu infancia? Sí, con gusto. Mi infancia. Yo nací en el año 56, ¿sí? Yo sé que para ustedes pasó mucho tiempo, pero hubo un año 56, ahí nací yo. En general soy porteño, nací en Buenos Aires, pero bueno, los avatares de la vida y algunos avatares que tienen que ver con el tema que vamos a tratar me llevaron a vivir en diferentes lugares, pero básicamente soy un porteño. Hice la primaria en Villa del Parque, en una escuela de Villa del Parque, luego la secundaria en el Colegio Primera Junta, que está acá en la Conde de Rivadavia, ¿no? Y estudié 3 años de Facultad de Derecho de la UBA. Actualmente estoy a cargo, soy titular de una empresa inmobiliaria. O sea que cuando empezó la dictadura usted tenía 21 años. ¿Vos te referís a la última dictadura? A la última. Claro, es No, importante. claro, porque vivió usted más de una. Es importante destacarlo, claro. Es importante destacarlo porque se recuerda generalmente la última dictadura. Claro, el 30, el 45, hay razones para 45. recordarla, fue la más feroz, la más sanguinaria, ¿sí? Pero por ahí sería importante para ubicarnos en el contexto de la historia de cada uno, esto de que los que nacimos en los años 50 y pico, nacimos en dictadura. Acá hubo una historia de dictaduras. El quiebre institucional se dio primero en el 30, ¿sí? Uriburu. Exactamente. Uriburu, por ahí me olvidé alguna, después en el 55. 45 de saliste. ¿Perdón? Hay una en el 45 ¿En también. el 45? ¿Sí? Ahí seguro. Entre el 30 y el 55 hubo otra revolución. Una, pero el Sí, 45. la primera fue en 1930. Esa fue la 30. Sí, Sí. ¿en el 45 no hubo una? No, en el 45, no, en el 43. Ah, con La revolución del 43. Claro. Que ahí es Farrell y el grupo del GO, pero... Después la del 55. Sí. Entonces, los que nacimos en el 56, nacimos en dictadura. Nos criamos y vivimos nuestra niñez en dictadura. Si bien como niños no lo teníamos incorporado como un hecho de la realidad, en el inconsciente estaba la actitud de los padres, las actitudes sociales, nos fueron formando y nos fueron dando pautas de que no vivíamos una época normal, donde uno se expresa, opina, se informa. Uno creció como niño ya con limitaciones a la libertad. Cuando nos vamos formando como adolescentes, en esa época en que, por no haber vivido la triste historia de la última dictadura, como las anteriores no habían sido tan sangrientas, los padres no nos tenían tanto prejuicio respecto a lo que va a pasar. Entonces, por ahí podíamos informarnos y podíamos formarnos políticamente. A los 15 años en esa época, a los 16 años, uno ya podía ser una persona con ideas políticas y luchar por la libertad. Cuando acontece el golpe militar del 76, los que entonces teníamos 20 años estábamos formados políticamente, teníamos una idea muy clara, pero no porque estábamos en contra de esa dictadura, sino porque habíamos crecido en dictadura y no queríamos más dictadura, todo lo contrario, queríamos vivir en libertad y seguir viviendo en libertad. No se olviden que la dictadura no es solo un golpe militar que nos dice qué podemos hacer y sobre todo lo que no podemos hacer. La dictadura en realidad representa intereses económicos, políticos, intereses de poder. ¿Sí? Ningún militar da un golpe solo, porque un día se levantó de la cama y dijo, hoy me calzo las botas y doy un golpe. No, hay fuerzas sociales poderosas que lo alientan. Y el militar, y esto no lo excusa, es el instrumento. Los que en realidad dominan y manejan la historia son las fuerzas políticas que están atrás de esa historia.
fui por las ramas. No, está perfecto. Y una pregunta, ya que usted pudo evidenciar procesos de transiciones, de dictadura, democracia, dictadura, ¿fue sintiendo que quedaron cenizas de la dictadura pasada, o sea, de que era complicado hablar abiertamente después de una dictadura, o no? Que venía la democracia y todos hablaban como si nada. A ver, si hablamos de la última dictadura, vamos a estar de acuerdo, creo, en que por su ferocidad y por los mecanismos perversos que utilizó de silenciar, generó en todos mucho miedo y mucha propensión a guardarnos. Una cosa es decir, si yo abro, me detienen, me meten preso, me hacen un juicio, yo me defiendo en mi juicio, y bueno, puedo ir preso o no, pero cuando salga de la cárcel voy a seguir gritando mi idea. Y otra cosa es, como sucedía en la última dictadura, que te iban a buscar a tu casa de noche, te sacaban en pijama de tu cama y nunca nadie volvía a saber nada de vos. Eso genera en la familia, en los amigos, en los vecinos, en los compañeros de colegio, en todos los que dicen, ¿qué fue de él? No sabemos. Genera un miedo que se instala en el inconsciente y eso hace más difícil después exteriorizar. Pero después de la primera dictadura, ¿usted no sintió una cosa tan ferviente de temor? En las anteriores dictaduras, ya te digo, cuando llegamos a elecciones, por ejemplo, en el 73, que veníamos de la prolongada dictadura, la sensación era diferente. Primero, la gente, podemos decir el pueblo argentino, había ganado en la calle. La dictadura se retira por la presión popular. En cambio, el retiro de la última dictadura, esto no se dio de esa manera. La última dictadura se retiró porque sus planes no funcionaron, porque las Malvinas se le vinieron en contra, pero no llegamos a la democracia con una sensación de triunfo. Llegamos a una democracia condicionada y los militares se retiraron dejando una democracia condicionada. Por ejemplo, destruyendo los archivos de la represión, generando leyes que le impedían que la democracia lo juzgue. ¿Sí? Entonces, no podías hablar de una plena democracia. Teníamos... Tampoco se había desmantelizado el sistema militar. Digamos, la policía, la dictadura, hay muchos policías que están en la dictadura y que siguen estando hoy en día. Pero por supuesto, sí, por supuesto, claro que sí, claro que sí. Hablamos de, no vamos a desmerecer la democracia, pero hablamos de que llegamos a la democracia condicionadamente y tenemos organismos, instituciones democráticas, pero todavía con políticos que actuaron en dictadura. Muchos de los que después se presentaron a elecciones y todavía gobiernan fueron funcionarios de la dictadura. ¿Vos fuiste a la universidad cuando estaban en la dictadura? Claro. ¿Y cómo era estudiar? Mira, yo fui a la universidad cuando me recibí en el secundario, que hablamos del año 72, se estaba gestando el fin de la dictadura, ya se palpaba en la calle. Esto es una sensación que a ustedes les va a parecer muy extraña porque nunca la pudieron vivir, ojalá la vivan alguna vez, la sensación de un pueblo, todas las capas sociales interesadas en un cambio, movilizadas para lograr un cambio. Hablamos de una época en la que los villeros tenían organizaciones villeras que peleaban por la democracia, los estudiantes peleaban mucho por la democracia, los obreros peleaban por la democracia. Hoy en día cada uno defiende un sector, no se habla de la democracia porque existe, parece como que la disfrutamos. Entonces nadie piensa ni siquiera hasta en defenderla. De hecho, en estos momentos estamos viviendo un golpe militar en un país latinoamericano, cercano, Honduras. Ustedes escuchan en la radio, en la televisión, que los medios están preocupados por lo que pasa en Honduras. Muy poco. Nos mencionaron una vez así. Exactamente. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué no nos preocupa que en un país cercano a Latinoamérica, porque es en la región, se voltee un presidente y se lo saque de su cama, se lo sube a un avión en pijama y se lo mande a otro país? Y se encarcele a la gente, se la reprima, se la mate. ¿Cómo no nos preocupa? ¿Cómo no estamos muy alerta pidiendo una intervención de los Estados americanos? Bueno, justamente porque los medios, lo que hablamos hace un rato, los intereses que todavía subsisten, no les interesa que la gente se forme a defender la democracia, se entrene en defender la democracia. Cuando yo entré a la universidad era un hervidero, ¿sí?, de ideas políticas diferentes.
radicales, peronistas, anarquistas, socialistas, comunistas, ¿sí? Gente que optaba por la vía de la lucha violenta para la toma del poder y crear una sociedad diferente. El PRD también estaba en esa época. Estaba el PRT, que era la dirección político-militar de un organismo del ERP, estaban los montoneros, estaban la FARC, estaban la FAP, hay un montón de organizaciones. Todas buscaban, cada uno con su idea política, enfrentar a un ejército opresor, es decir, ¿sí? Con las mismas herramientas y vencerlo hasta lograr un Estado diferente, un Estado mejor para todos, de bienestar para todos. Así entré yo en la facultad. Con mis ideas políticas, yo militaba en la izquierda desde el tercer año del secundario. ¿Qué partido militabas? Yo estuve en la FJC, la Federación Juvenil Comunista, después cuando entré en la facultad, en ese fervor juvenil que uno tenía, discutir de política y hacer planes sin hacer nada concreto no me alcanzaba. Me parecía insuficiente. Entonces me volqué más hacia la acción directa, ¿no? Y entonces me enrolé en organizaciones que tomaban acciones, ¿sí? Muchas veces violentas, para los mismos fines. Y entré en la facultad en esa situación, de mucho fervor político. Y hacían protestas y manifestaciones. Hacíamos protestas, manifestaciones y algunas otras cosillas, claro, porque no te olvides que la política, hacer política, algo que está muy visto hoy en día, empieza desde lo mínimo, desde lo básico. Era normal que en esa época hubiera, por ejemplo, en un colegio secundario un centro de estudiantes. El centro de estudiantes lucha por sus propias reivindicaciones, no sé, baños limpios, derecho a un examen, no sé, si diciembre me fue mal y marzo me fue mal, bueno, que me den otro en abril, pero que, por ejemplo, una reivindicación se me ocurre, caprichosa. Cada uno en su espacio, un obrero en una fábrica, un empleado en una empresa, formaba sus organizaciones gremiales, comunidad de intereses y defendía una idea. En la universidad se defendían ideas, no solo universitarias, también que tenían que ver con el país. Pocos espacios sociales son tan receptivos a la injusticia como los estudiantes. ¿No es cierto? Sí. Convengamos que si uno no es revolucionario y no tiene ideas y no tiene sueños, cuando es estudiante, cuando le toca, ¿no? Y los sueños siempre suelen estar de la mano de la juventud. Por ejemplo, Juventud Comunista y el partido. Por decirlo, no importa, estaban los radicales que hacían lo suyo, estaban los peronistas que hacían lo suyo. Lo que quiero decir es que la facultad era un hervidero y no solo se reivindicaba la facultad, también se reivindicaba todo lo que sucedía. De alguna manera hoy se está viendo, yo trato de traerlos a la realidad de hoy para que puedan comparar. Cuando hoy una facultad sale a la calle y corta el centro para reivindicar lo que le sucede a los obreros de Kraft, ¿sí? O sea, cuando una empresa extranjera maltrata y echa obreros injustamente, los estudiantes salen a manifestar en defensa de obreros. Ustedes pueden pensar, ¿pero qué tienen que ver los estudiantes con los obreros? Bueno, no se confundan. Si el joven no se siente identificado con las injusticias que lo rodean, ¿quién va a hacerlo? Y en el centro de estudiantes, ¿no? Delegados del curso. Exactamente. En el año, por ejemplo, en el año 74 o 75, yo cursaba 3 materias. Creo que eran cuatrimestres de 3 materias. Yo cursaba 3 materias en mi cuatrimestre y era delegado en los cursos. En todos los cursos había delegados al centro de estudiantes. Yo era delegado en mis 3 cursos del centro de estudiantes. ¿Qué hacíamos los delegados? Veníamos con propuestas al curso, en el curso se debatían, se votaban y yo las llevaba al centro de estudiantes. Y de la votación de los delegados salían propuestas o medidas concretas. ¿Cómo era la disciplina en la escuela? ¿Cómo era la disciplina? Mira, la disciplina era todo lo rígido que podían, porque hablamos de fervor, hablamos de pibes que queríamos cambiar el barrio, el país y el mundo. Imagínense lo que es ponerle disciplina en esa situación. Les voy a dar un ejemplo. En el año 72, cuando yo estaba en la secundaria, un grupo de prisioneros políticos, guerrilleros que estaban presos en una cárcel del sur argentino, Rawson, fueron fusilados.
el gobierno militar de ese entonces quiso vender la noticia de que se habían querido escapar. Imagínense 20 personas, por decirles un número, metidas en celditas en un pasillo, ¿no? Con dos tipos con ametralladora delante, y todos se quieren escapar. Desarmados, ¿viste? Se ponen de acuerdo y todos se quieren escapar. Por supuesto, murieron la mayoría, hubo 2 o 3 sobrevivientes. Cuando en el colegio nos enteramos de esa situación, se hizo una formación, un recreo, se bajó la bandera mediasta y todo el colegio hizo un minuto de silencio. Lo cuento y me emociono, perdón. No. Eso recuerdo muy fuerte. Uno, como estudiante, sentía a esa gente asesinada como compañeros. No los conocíamos, eran compañeros. ¿Sí? Entonces, imagínense, a la estructura del colegio, el rectorado se volvió loco. ¿Qué están haciendo? Bajaron la bandera mediasta y se pusieron a hacer un minuto de silencio en el medio de la clase. Calcula. Todo el colegio formado en el patio. Los rectores gritaban, los senadores a las puteadas. Nadie se murió. Se hizo un minuto de silencio, se bajó la bandera mediasta, cuando terminó el acto, todo el mundo volvió ordenadamente a su aula. Entonces, bueno, así como era la disciplina, trataban de contenerlos, les era muy difícil. Y una pregunta, con tema de la militancia, digo, me dijiste que la facultad estaba muy politizada. Absolutamente. ¿No estaba eso, digamos, no hay militares en las facultades impidiendo eso? A ver, yo ingresé a la facultad con la democracia prácticamente. En el 73 ya había democracia. Allí eso no sucedía, no había espacio para eso. Se vivía un fervor democrático que iba... Porque como naciste la AAA ahí. Pero eso empezó después. La AAA empezó en el fines del 74-75. En el 73 hubo elecciones, en el 74, si yo no me equivoco, en el 74 murió Perón, en el 75 más o menos empezó la represión a todas las ideas disidentes de izquierda, revolucionarias, que pensaban diferente. Ahí se empezaron a ver, lo que más se veía no eran militares, porque no había golpe militar y los militares no podían estar en la calle. Ahí se empezaba a ver, en democracia, policías disfrazados de estudiantes. Andaban por la facultad, caminaban, ¿viste? Y delataban a los que se manifestaban, decían algo, pegaban o pintaban un corredor. Entonces, gracias. Entonces, ahí se empezaba a vivir una represión. En el año fin de 74-75 ya se empezó a vivir de esa manera. Los militares entraron a la facultad recién en el año 76, por el golpe. Hasta ese momento la represión era disimulada, con personal de civil que trabajaba en los servicios. ¿Tuvo amigos que los delataron y que desaparecieron por las personas que estaban encubiertas? A ver, yo no tuve amigos desaparecidos en esa época. Todavía, en el año 74, las organizaciones políticas, las organizaciones armadas, tenían un cierto poder. Ese poder se manifestaba también como una protección. Esos policías que circulaban por la facultad disfrazados siempre recibían amenazas y siempre recibían advertencias. Ellos sabían muy bien que se enfrentaban a un estudiante, pero que atrás del estudiante había una organización que lo protegía. Y si se descubría que un policía adelantaba a un estudiante y ese estudiante desaparecía, las consecuencias para ese policía eran terribles. ¿Sí? O sea, las organizaciones revolucionarias, armadas en ese entonces, no dejaban pasar eso por alto. Eso se aplicaba también en las fábricas con los directivos de las fábricas, porque no solamente en la facultad. Cuando hubo golpe militar, en las fábricas importantes, las comisiones directivas, los dueños, hicieron listas con todos los gremialistas y militantes políticos y los venían a buscar cuando entraban a las fábricas, se los llevaban. Entonces, esa delación, ese tipo de cosas se trataba de evitar amenazándolo, diciéndole, flaco, si a alguien le pasa algo porque lo delataste, te va a ir muy mal. Entonces, en la facultad, si bien cumplía una función de amenaza, todavía no sucedía. Eso, por supuesto, se modificó totalmente mucho después, con el golpe militar. Pero previo al golpe militar, se vivía una situación de tensión.
Y durante el golpe militar, ¿esas organizaciones se mantuvieron o se disolvieron? No. Las organizaciones político-militares, por decirlo de alguna manera, porque perseguían un fin político pero estaban organizadas militarmente, empezaron a perder, digamos, en los aspectos militares ya por el 75. Para cuando se dio el golpe militar, las organizaciones político-militares no estaban en condiciones de seguir sosteniendo la lucha como hasta ese momento. O sea, la falacia de que el golpe militar se dio porque había organizaciones armadas es eso, una falacia, una mentira. En realidad se dio porque había que imponer un proyecto económico y social. ¿Y tu familia te apoyaba en militar y todo? Sí, mi familia me apoyaba. A ver si puedo, más que explicártelo, contarte una anécdota que te explique los límites de la situación. Mi familia sabía lo que yo hacía. Por el año 75 yo vivía con mi papá y mi hermano, que tenía 5 años menos que yo. O sea, yo tenía 18 años, 19 años, 75, y mi hermano tenía 14, la edad de ustedes. Como yo estaba muy comprometido con la tarea militante, ¿sí? A ver, alguien me adelantó que me iban a preguntar que era militante. Hoy por militante se entiende alguien que cree en una idea política y va al comité o va a la unidad básica o va a un lugar y charla con sus compañeros y debaten y generan propuestas. En las organizaciones, como las que yo estaba comprometido, la militancia era mucho más que eso. La militancia tenía que ver con un compromiso de vida. Pretendíamos hacer un hombre nuevo. Entonces empezábamos nosotros por ser primer hombres nuevos, dedicados a cambiar la sociedad. Eso era un trabajo de 24 horas. No alcanzaba las horas de facultad o las horas de trabajo. Era un trabajo de 24 horas. Todos los que pensábamos así tratábamos de estudiar, trabajar en algún trabajo de obreros o en un taller o en algún trabajo que nos permitiera entender intelectualmente cómo lo hacíamos, pero además desde la práctica cómo vivía la gente a la que queríamos ayudar. A ver, yo no iba a ser el más beneficiado de una revolución. Yo de chico vivía en una casa con pileta de natación. No es que necesitara que la revolución me diera nada, pero me sentía comprometido con los que menos tenían. ¿Cómo conocía a los que menos tenían? ¿Cómo pensaban? ¿Qué querían hacer? Si yo no me acercaba. Bueno, la revolución siempre suele ser dirigida por la clase media y apoyada por la clase baja. Digamos, por ejemplo, Fidel, para dar un ejemplo, tampoco creó la revolución. De hecho, Fidel terminó expropiando tierras a su madre. Claro. Pero se suele hacer así porque generalmente el de la clase media es el más formado. Claro. A ver, se me ocurre pensar, suerte Fidel que no tenía ni Guillemán, si no te imaginas, ¿no? Todavía se está reclamando. Digo, claro, la idea de todas maneras, no quiero hacer de esto un curso político, pero la idea era la toma del poder para la entrega, ¿sí? a la clase obrera y al pueblo. No era que la clase dirigente lúcida manejara una nueva sociedad, sino entregársela a quienes entendíamos nosotros que eran quienes debían dirigirla. Esa era la idea. Entonces todos nos proletarizábamos, esa era la palabra, ¿no? De clase proletaria. Todos estudiábamos, tratábamos de trabajar en algo más proletario, más obrero, ¿sí? Y militábamos. Militar, ¿qué quiere decir? Nos encontrábamos con los compañeros, nos discutíamos y hacíamos cosas. El estudiante pintaba, tiraba volantes, el que estaba en una organización militar iba a recuperar armas o se enfrentaba a tiro. Cada uno lo hacía en el aspecto que creyera que servía y podía. Yo vivía esa situación y estaba las 24 horas comprometido en esa situación. Pasaba noche fuera de mi casa, no venía cada tanto, venía poco, venía así. Cuando la situación se empezó a poner difícil, cuando ya la gente empezó a comentar que estaban pasando cosas y que mataron a fulano, metieron preso a sultano, otro desapareció, mi papá me dice, Ricardo, yo no voy a decirte qué hacer, pero lo que estás haciendo nos afecta a todos. Tenés un hermano más chico, así no podemos seguir. Se preocupaba por vos. O sea, Se preocupaba por la mí. familia.
pero también se puede por la familia. Porque, la situación comprometedora. claro, me pueden apoyar. Claro, me pueden apoyar, me pueden ayudar. Si alguien pregunta por mí, pueden decir, no, no vive más acá, para saber, pero tampoco puede jugarse la vida. Entonces, a los 19 años, cuando mi padre hizo ese planteo, yo dije, tiene razón. No les puedo pedir que compartan lo mismo que yo, aunque puedan entenderme y apoyarme. Hay diferentes niveles de compromiso. Sostener a un hijo, apoyarlo, es una cosa, y militar con él es otra. Papá no militaba conmigo. Parte de arriesgar la vida de tu otro hermanito, digamos. Exactamente. Entonces, a los 19 años yo hice el bolso y me fui a hacer mi vida. Eso creo que más o menos les da una pauta a ustedes de cómo era el apoyo familiar, digamos. Un apoyo, en mi caso, total, pero con límites. Claro. ¿Mm? ¿Cómo se iba a pagar reunirte con tus compañeros si no se podía? Cuando la situación se... A ver, en nuestra organización, que era una organización de tipo político y militar, teníamos un mecanismo de clandestinidad. O sea, no se olviden que estas organizaciones nacieron en los años 60 y pico, ¿sí? 68, 69, yo me incorporé cuando entré a la facultad en el año 72, poco antes de entrar a la facultad. Entonces, ya la organización venía con criterios de clandestinidad. ¿Saben lo que es clandestinidad? ¿Sí? Entonces, venía con criterios de clandestinidad. ¿Esto qué quiere decir? Si yo voy a venir a un lugar como este a que me entrevisten y hay peligro de que nos delaten o nos conozcan, bueno, lo vamos a hacer en un lugar que nadie sepa. Y lo vamos a hacer en un lugar que solamente sepa el camarógrafo que tiene que llevar la cámara. Y todos los demás no van a saber hasta 10 minutos antes. Los van a ir a buscar a un lugar y los van a llevar a ese lugar tratando de que no conozcan a qué lugar van. Y del mismo modo, cuando se van a tratar de ir sin conocer el lugar, para que de esa manera proteger el lugar y a los que le dieron el lugar. ¿Sí? Todos los encuentros, las reuniones eran clandestinas. Cuando en el año 73 se vuelve la democracia, hubo un breve periodo de legalidad. Nosotros teníamos claro, desde nuestra ideología, que esa legalidad era una legalidad formal, que nuestro objetivo no era lograr solo democracia, era lograr democracia y revolución. Entonces, aún la democracia nos iba a reprimir, porque anda a decirle hoy a los diputados que querés echarnos a todos y cambiarlos por un parlamento de obreros. ¿Qué te van a decir? Primero que están locos y si te querés sentar en una banca de diputados te mandan para la policía. Entonces, nunca perdimos los criterios de clandestinidad. Se aprovechó la legalidad para hacer publicidad, periódicos, actos, ¿sí? Pero sin perder los criterios de clandestinidad. De esa manera, cuando vino la represión más fuerte, estábamos entrenados en la clandestinidad y bueno, se sobrevivió bastante. ¿Y a dónde se fue cuando usted agarró el bolso y se fue? ¿A dónde? En ese momento lo que hice fue apoyarme en solidaridad de compañeros o compañeros de militancia, compañeros de la vida, amigos, ¿sí? Por eso tenía un amigo que vivía solo, me fui a vivir con él un tiempo, después me fui a la casa de compañeros. En general, imagínense, no era yo solo, éramos miles que estábamos en la misma situación, dejando a nuestras familias por nuestra militancia, y entonces por ahí se quedaba un departamento de 3 o 4, o se iba a vivir a un lugar que alguno había conseguido, mientras estuviéramos pudiendo hacer algo legalmente. ¿Y su familia una vez tuvo algún problema por lo que usted hacía? Claro. Estando ya en la facultad, hubo una caída de compañeros muy importante en la Facultad de Derecho, compañeros míos. Entonces, bajo tortura, uno de ellos delató a varios compañeros, entre ellos yo, no me conocía. Este es un chico que está en pareja con una compañera. Derecho y Ciencias Sociales compartían el mismo edificio. La compañera militaba en Ciencias Sociales, el compañero militaba en Derecho. Entonces, ella estaba embarazada. Cuando a ella la torturan embarazada, él no pudo aguantar. Y delató. Cuando delató, me vinieron a buscar a mi casa. Yo no vivía allá. Pero bueno, vino una patota. Patota se le decía a un grupo de... No sabían si eran policías, militares, no se identificaban. Claro, se disfrazaban, se ponían barbas postizas, se ponían uniformes mezclados, para que nadie supiera qué había pasado y quién había sido. Entonces, llegaron a mi casa, entraron por la fuerza a mi casa, y lo tuvieron a mi papá y a mi hermano y a la señora que trabajaba allí, varias horas retenidos, esperando que yo llegara. ¿Les hicieron algo?
amenazas, por suerte no fue real, un par de cachetazos, no pasó mayores felizmente. Robaron todo lo que había en la casa, de todo, hasta los pijamas se llevaron, dejaron la casa pelada. Y se fueron, y al rato, recién entonces caí yo. La parte graciosa era que yo llegué, entré a mi casa y hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Y todos miraban así, con cara de loco. ¿Qué les pasa? Decía yo. Ricardo, se te están buscando para matarte. ¿Qué haces acá? No tenía ni idea, no me había enterado que había pasado eso. Y ahí hice así y me di cuenta que el piso estaba lleno de cosas tiradas. Yo caminaba por las cosas tiradas y no me había dado cuenta. Libros, ropa, era un desorden. En la casa le habían dado vuelta todo. Bueno, digamos, sobreviví al allanamiento. Y me refugié, me fui al interior, a una localidad del interior, y estuve trabajando en tareas rurales por un tiempo, ¿sí? Hasta que me acomodé. Y vos, aparte de dejar a tu familia, digamos, ¿qué verdad? ¿También tenías alguna pareja que dejaste, amigos? No, en realidad era muy difícil tener, cuando uno está comprometido en una militancia de esta naturaleza, en que se te va la vida en eso, poner la vida en eso. Sí, mucha gente se separa porque tiene que elegir entre la pareja o la militancia. Claro, en general yo hice lo que era más práctico, que era estar en pareja con otra militante. Hiciste bien. Claro, digamos, tenía lo mejor de los dos mundos. Claro, entonces mi pareja también era militante y entonces entendíamos lo que pasaba a cada uno. Digamos, para las chicas que van a valorar mucho el aspecto romántico de esto, lo importante de una pareja de militancia era que uno no sabía si se encontraban nuevamente el otro día. Entonces todos los días era encontrarse nuevamente, todos los días era como una luna de hielo. ¿Y usted se aisló cuando se fue al interior, se separó de esa novia? No. En realidad seguimos juntos. Claro, no fue fácil, ojo. Uno dice, me fui al interior como que se toma un micro y se va a Mar del Plata y se está en un departamento alquilado mirando el mar a esperar que pase el tormento. Pero Sí, ya vamos a hablar. es que en realidad, a ver, tendrían que comprender cómo funcionaban los mecanismos de represión. Cuando la represión se hizo muy dura, era muy difícil viajar en un medio público sin que subiera algún piquete militar y les pidiera documentos, por ejemplo. Entonces había que vestirse de determinada manera para disimular, ponerse bien cheto era la palabra entonces, ¿no? Ponerse bien cheto, conseguirse una ropita canchera y hacerse el cancherito y no pasar por militante. Los militantes estábamos todos siempre sucios, mal peinados, con la ropa de hace 2 días, porque habíamos dormido en cualquier parte. Entonces, teníamos que tratar de disimular. Cuando yo me fui a casa de mis padres esa tarde, que habían allanado, dije, bueno, ¿a dónde me voy hoy? Porque si me vinieron a buscar acá, ¿cómo sé que la casa donde estoy viviendo no está delatada? Avisé al resto de los compañeros que esa casa estaba en peligro y nos fuimos todos. Yo estuve 2 o 3 días sin conseguir un lugar para vivir. Entonces en ese momento lo que se solía hacer es que tomabas un tren, si tenías plata, a lo más lejos posible y esa noche dormías en el tren. El peligro era que, a mí me pasó por ejemplo acá en la provincia de Buenos Aires, entre estación y estación venían los militares, se paraban en la vía y paraban el tren. En la mitad, entre estación y estación, donde vos no vas a esperar que nadie te... Y subían al tren, tomaban todos los vagones y empezaban documento. Si tenías miedo, se reaccionaba raro, si no tenías documento, si tu documento estaba en la lista de buscados, si cualquier cosa que les parecía extraña, te chupaban. Entonces viví así varios días hasta que pude acomodarme. Me acomodé en una casita muy pobre que había al lado de un río, allá en Paso del Rey, una familia que me dio alojamiento y bueno, tenía que seguir con la militancia viajando a Capital para cumplir con los encuentros y con las actividades, pero con mucho desgaste. La verdad es que fue una época durísima. ¿Y cómo hizo para cubrirse los militares cuando subían al tren? No me cubrían. Se salvaba el cara dura ahí. Ponías cara de que son tus amigos. Pero veías como trataba de actuar normal, bien, bárbaro. ¿A dónde va? Voy a visitar a mi tía que vive en Chascomús. ¿Cómo se llama su tía? No sé. Cualquiera. ¿Dónde vive? En tal lugar. Eso se llamaba
minuto, le decían a ellos. O sea, vos tenías, cuando subías a un colectivo, tenías que averiguar a dónde iba ese colectivo, qué paradas tenía, a qué hora llegaba, y tenías que inventarte un algo que era realista. Porque si alguien te paraba y alguien te preguntaba, vos tenías que decir que todo sonara realista. ¿Sí? ¿Viste cuando yo le pregunto a mi hijo, ¿estudiaste? Sí, no,